Ven, Dios Espíritu Santo, ven a enjugar nuestro llanto. El alma quiere gozar las alegrías del cielo. Ven, fuente de vida y consuelo. Presentamos en este momento, el tercer momento virtual, vamos a presentar tres aspectos de la fonética. Con esto lo que pretendemos es que el laico al menos sepa leer con cierta soltura, con normalidad, que no le tenga miedo al griego, y por supuesto que sepa ya descubrir cómo buscar, si quiere traducir los términos del griego al español. Vamos a ver en esta oportunidad cuatro aspectos: la transcripción del griego al español. Es importante darnos cuenta de las tablas que hemos mandado. Después voy a hacer un dictado de la lectura del próximo domingo, de una de las opciones que tenemos para el domingo. Después vamos a ver los 5 casos que hay en griego. Y por supuesto vamos a ver ya la experiencia propia de entrar al diccionario. Es importante saber descubrir cómo buscar, y quizás sea esa la dificultad cuando nosotros no estamos familiarizados con una lengua que es más oriental que latina. Comenzamos vamos a rezar un poco, para que eso al menos sea una parte importante de nuestra piedad en otro idioma, que es el idioma de la Sagrada Escritura. En todo nomatu patros, kaitu hiu, kaitu hagiyu neumatos. Amén. Pater gemón, poentoi suratois, hayaceto to nomasu, el ceto jeva sileyasu, geneceto to selemazu, José urano kai epigues. Tomar ton gemón, ton epiusion dos gemin semeron, kaya pes gemin, tao felimata gemón. Oscais gemeis afecamen, tois ofeletais gemón. Caime esenen que gemas, eipeirasmon. A la rusa y gemas, voto poderu. Amén. Bien. Comenzamos entonces con esta oración que es el Pater Gemón, es el Padre nuestro. Y con esto empezamos. Te presento las lecturas, una de las opciones para el próximo domingo, que es de los fieles difuntos. En este caso te he colocado 3 que tienen como eje transversal el tema de la resurrección. Un pasaje clásico es 2 Macabeos, donde nosotros sabemos que 1, 2 o 3 siglos antes de Jesús ya existe la fe en la resurrección. Y ese valor de los sufragios que es importante cuando nosotros somos conscientes que pedimos por nuestros difuntos. Después la primera carta a los Corintios, capítulo 15, que San Pablo explica en toda la carta, en todo ese capítulo habla de la resurrección. Pero en los versículos 51 al 57, de modo especial en el 53 y 54, explica cómo es que se va a dar esa resurrección. Es muy interesante escuchar a San Pablo. Y después nosotros tenemos el Evangelio de San Juan, que es cuando Jesús resucita a Lázaro. Es importante como Jesús es el signo de credibilidad, es el signo que hace Jesús en el cuarto Evangelio, es para afirmar que Él es la resurrección y Él es la vida. Nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, acá su rayo donde aparece, dice Jesús en griego, ego eimi, he Anastasios kai que soy. Importante cuando dice yo soy la resurrección y la vida. Hagamos entonces para que vayamos poco a poco, no solamente leyendo ya con más soltura, sino que también nos suene cómo vamos a transcribir al español. Eso te va a ayudar a ti, por ejemplo, cuando te encuentres términos bastante como difíciles de leer en un solo, diríamos, momento. A veces hay que hacer dos momentos seguidos
para que la lectura sea más fácil. Y para eso te va a servir mucho la transcripción al español, como yo te he subido las tablas, para que tú no te equivoques. Bien, voy a leerte primero el versículo 17 del capítulo 11 de San Juan. Dice así: Elthon, unjo Jesús, Geuren, auton, tesaras, ede, emeras, ejonta, ento, nemeyo. Dice así. Esto, si nosotros lo transcribimos, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría así. Cuando tú tengas alguna duda, es importante que cotejes con la tabla que te he dado para transcribir. Ahí lo tienes en español, pero es obvio que te decía en su momento. Si tú solamente cambias de fuente, de griego a otra fuente en español, y en caracteres así latinos, vas a encontrarte con muchos signos que no se logran leer. Entonces, no basta cambiar de fuentes. Es lo que quizás algunos pensarían que es fácil. Es importante darnos cuenta cuál es la transcripción más correcta y más cercana al griego antiguo bíblico. Después, el siguiente versículo, que es el 18, dice así. Dice, en de Bethania, en Gus, Tom, Jerusalén, Josapo, Estadio de Capente. Dice en el segundo versículo. ¿Cómo entonces se transcribe ahí? Mira acá, por ejemplo, aquí lo puedes comprobar. Solamente te leo así directamente para que veas y cotejes tu lectura, a ver si es correcta. Dice, en DG, Bethania, Engus, Tom, Jerusalén, Jos, Apo, Estadio de Capente. Entonces, eso es bastante más, digamos, es como un sello de seguridad para que tú no vaciles. Cuando tengas duda, es importante corroborar, cotejar con la tabla para transcribir al español. Bien, vamos a ver otros dos versículos del cuarto evangelio, siempre en torno al capítulo 11. Estamos eligiendo las lecturas donde Jesús se define él como la resurrección y la vida. Dice entonces en versículo 19, dice así el versículo en griego. Dice, poloi de ekton judaion, eleiseisan, prosten marthan, kai María, gina mara, mices mara. Esto es interesante decirlo. Para mí, cesontai, autas peri tu adelpu. Bien, eso es directamente en griego. Entonces, cuando tú ya seas capaz de no solo transcribir, sino de leer despacio, poco a poco leyendo de este modo, no tan rápido, pero tampoco tan despacio, entonces cuando tú ya no necesites transcribir, como es este caso, entonces ya puedes decir que va logrando el nivel que queremos. Entonces sería más o menos de este modo para que verifique si logras ese ritmo. Mira cómo queda el último versículo 20. Dice así: que un Martha, Jos, Ekusen, Joti, Jesús, Ergetai, Hipentecen, Auto, María, de Ento, Oiko, Ecacece. Esto es interesante. Eka, te, Zento. Zento. Eso es importante. La Z y la Z. Voy a repetirlo. Dice EKC, Zeto. Es importante para que recordemos la transcripción. Mira cómo queda transcrito. Dice aquí para que tú lo revises. Me fijo en la última palabra, que es bastante como más complicada de pronunciar. Cuando tú lo transcribes, dice así exactamente, dice EKC, Zeto. Eso es importante. Aquí pueden hacer como dos momentos cuando suena como complicado.
haces dos momentos y es más fácil que tú logres la pronunciación más correcta. Bien, esto es en cuanto a transcribir. Nosotros hemos visto que esta parte es muy importante no solamente para leer, para saber cuáles son los diptongos, cuáles son los espíritus, cómo se pronuncia, y para saber también cuáles son los acentos. Decíamos, hay 2 espíritus, hay 3 acentos, encontramos 7 vocales, 2 largas, 2 breves, y 3 que son cortas, breves y largas. Bien, vamos entonces voy a dictarte, porque esto es importante. Vamos a transcribir ahora, quizás es bueno para que nosotros logremos más soltura. Veamos ahora cómo se va a transcribir el griego del segundo libro de los Macabeos. Es el capítulo 12. Dice así, vamos a leer directamente y después transcribimos. Dice, poiesámenos tecat andrologian, es arginiu, draxmas, disquilías, apesteilen, eis hierosolima, prosagagen, peri, hamartías, zucian, panu calos, kai, astellos, praton, hiper, anastasios, dialogis, atención, dialogis somai, dialogis, es interesante esa parte, dialogis someno, es importante, someno, dialogis someno, importante. Bien, ¿cómo queda entonces al final? Dice así, dice, si te fijas acá, lo más difíciles pueden ser este término, el primero, dice poisámenos, este otro que es como se junta, hay un apóstrofo, entonces dice cat andrología, por ejemplo acá, esto es Jerusalima, es el caso de Jerusalén. Después tenemos otro término así, Anastasios, y el último que es un poquito particular porque encontramos la Z italiana, dice dialoghi insomeno, importante para la lectura. Y el versículo 44 dice así, emegartus propem tocotas anastenai, importante, procedoca perison kai, legodes hiper necron eugeta, importante. Mira acá para que nos fijemos, señalo un poquito los términos más largos. Aquí por ejemplo dice propepto contas, y aquí dice hanastenai, procedoca. Aquí por ejemplo hiper, necron, y aquí dice, es importante, eugesta, importante. Bien, ante esto ya nosotros vamos dándonos cuenta cómo es importante la transcripción. No hay duda que cuando nosotros comenzamos a leer una lengua más oriental que latina, eso supone una conversión de nuestro modo con tantas categorías que tenemos dentro del lenguaje latino. Finalmente, dice así, el último versículo. Es interesante esta parte, cuando tú la buscas en la Biblia Clerus, tú encuentras como un solo versículo. En cambio, la Neovulgata y en español hace dos versículos. Pero vamos a leerlo tal como aparece en la versión de la Biblia Clerus. Dice así, eite emblepo, tois met eusebeias, koimo menois, caliston, apokeimenon, Haristerion, Hidia kai Eusebes, G, Epionoia, Jose, importante acá, Jofen, Peri, Ton, Tenecotea, Ton, Esilasmon, Epoyesato, Tes, Amartías, Apolicena, entonces, está acá, Apolicena, importante. Bien. Veamos entonces los términos así más difíciles que pueden sonar. Decíamos es heite hemblepon, med bellas. Después aquí tenemos koimo menois, japokeimonon,
Haristerion. Otro que puede sonar así es Tefnecoton, que exilasmo, Jamartías, y el último, Japolicena, importante. Bien, ya con esta transcripción hemos intentado sacar algunos versículos de la primera lectura y la lectura de San Juan, para que tú te des cuenta que es interesante cuando vas a estar escribiendo. Al comenzar te colocaba la lectura de Macabeos, 1 Corintios y el capítulo 11 de San Juan, las 3 lecturas en griego. Mi consejo es de que transcribas todo, así vas logrando y poco a poco vayas practicando, de tal manera que te suene un poquito la lectura, vaya siendo más corrida a medida que pasa el tiempo. Bien, vamos entonces a hacer un dictado, porque eso permite no solamente identificar el signo con el sonido, nos permite a nosotros también darnos cuenta si tenemos claro cómo se escriben los espíritus y los acentos. Voy a dictar así despacio, por palabras, voy a hacer cada palabra, voy a ir caminando, voy a deletrear, ¿verdad? Para que sea más sencillo. Entonces, vamos a hacer el versículo 54. Sería del siguiente modo: Omicron, espíritu áspero, acento agudo, tau, alfa, ni. Primera palabra. Dice J. Segunda palabra, delta, epsilon, acento grave. D, dice así. Tercera palabra, tau, omicron, con acento grave. Dice to. Después dice phi, theta, alfa, rho, tau, omicron, con acento grave y ni. Ahí dice Zarton. Después la siguiente palabra, tau, omicron, ipsilon con acento circunflejo, tau y omicron. Ahí se lee tuto. Luego sería epsilon con espíritu suave, ni, delta, ipsilon con acento agudo, sigma, eta, tau, alfa, iota. Ahí dice envi, thetae. La siguiente palabra, alfa con acento, con espíritu suave, phi, theta, mira la letra, theta, alfa, rho, sigma, iota con acento agudo, alfa, ni. Ahí dice aptartian. Luego dice kai, eso es más fácil para ti. Eso es kappa, alfa, iota, sobre la I tiene un acento básicamente el suave. Después tenemos tau, omicron con acento suave. Después tenemos la zeta, ni, eta, tau, omicron con acento grave y la ni. Luego dice acá, dice neton, dice como neton. Luego tuto se escribe tau, omicron, ipsilon, acento circunflejo, tau, omicron, tuto. Siguiente palabra, dice epsilon con espíritu suave, ni, delta, ipsilon con acento grave, digo agudo, sigma, eta, tau, alfa, iota. Dice ahí, envi, thetae. Siguiente palabra, alfa, espíritu suave, theta, alfa, ni, alfa, sigma, iota con acento agudo, alfa, ni. Bien, dice así, athanafian. Luego dice tote, voy a deletrearlo, tau, omicron, con acento grave, agudo, digo, tau, epsilon. Luego gamma, epsilon, ni, eta con acento agudo, sigma, epsilon, tau,
alfa, iota. Dice ahí, genethetai. Siguiente, ho, es Omicron con espíritu áspero. Siguiente palabra, logos, lambda, Omicron con acento agudo, gamma, Omicron sigma final. Dice logos. Siguiente, ho, Omicron con espíritu áspero. Después dice la otra palabra, gamma, gamma, rho, a, alfa, mi, epsilon con acento agudo, ni, Omicron sigma final. Dice así, G gran menos. Y cierra el último versículo de este modo. Dice kappa, alfa, tau, epsilon, pi, Omicron con acento agudo, teta, eta. Dice catepote. Siguiente, o, Omicron con espíritu áspero. Dice después así, mira, thanatos, te lo deletreo. Theta, alfa, acento agudo, ni, alfa, tau, Omicron, sigma. Después dice eis, epsilon, iota, arriba colocas un espíritu suave, y después una sigma. Y finalmente dice la última palabra, nikos, del siguiente modo, ni, iota, arriba acento circunflejo, kappa, Omicron, sí, sigma final. Bien, eso quizás por el tiempo te lo deletreo así. Lo lógico es que cuando tú estás presente lo hagas más despacio. ¿Cómo sería ya para que verifiques si lo has escrito bien? La ventaja que tienes en el vídeo es que lo puedes volver atrás las veces que quieras hasta que lo logres. ¿Cómo queda así? De este modo. Ese es el versículo 15:54 de 1 Corintios, donde San Pablo explica cómo vamos a hacer, cómo vamos a resucitar. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la fuerza divina que nos permite resucitar bajo la fuerza del Espíritu de Jesús? Bien. Una vez visto esta parte, hemos transcrito, hemos hecho un dictado. Por eso es importante la parte presencial, para que también tú escuches. Es bueno que alguien te dicte, pero que sepa, que maneje muy bien pues el alfabeto, maneje los espíritus, los acentos, y luego que tú vayas ensayando. Eso es bonito. Necesitamos no ir solos. Normalmente ya sabemos que somos seres de comunión, y especialmente la ayuda con otro hermano que está haciendo esto es muy importante para que nosotros nos escuchemos, aprendamos, nos apoyemos y también animemos al otro para hacer recorrer este camino que también es un camino de fe. En griego, nosotros entonces, antes de pasar al diccionario, vamos a darnos cuenta que en esta versión, yo te lo he presentado ahí, ya lo mandábamos en el grupo de WhatsApp. Hay un diccionario que sintetiza, es un vocabulario que recoge lo más importante del Nuevo Testamento. Para nosotros que vamos arrancando, esto es muy bonito porque te permite tener las palabras claves que vas a utilizar para las versiones, las diferentes traducciones que puedes hacer, pero necesitas ir al original griego, y en su momento eso lo coteja con las versiones en la lengua que tú quieras. Bien, en griego, a diferencia del latín, tenemos 5 casos. En latín son 6. En griego son 5 casos. Son el nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo. Entonces tú vas a encontrar en el diccionario el nominativo y el genitivo del siguiente modo: gemera, gemeras. Entonces dice, por ejemplo, gemera te lo va a poner así, guión, y le va a poner al final una sigma, guión, una sigma, que es nominativo es gemera y genitivo gemeras. Bien, esa parte quiere decir, vas a encontrar el nominativo, que es el sujeto de la oración, y vas a encontrar el complemento del nombre.
Esto tanto en latín como en griego usa la misma lógica para la traducción. No vas a encontrar los otros casos. De los 5 solamente te va a dar el diccionario 2. Especialmente te va a dar el nominativo y te va a dar la terminación del genitivo. Eso es importantísimo para que tú busques en el diccionario. Si no, te vas a hacer bolas, puede ser que no encuentres algún término, porque supone que tú sabes declinarlo, que es el segundo momento que vamos a hacer después de esta parte de fonética. Bien, entonces en el diccionario vas a encontrar nominativo, que es sujeto, guión, y a la par la terminación del genitivo, así va a aparecer. El dativo es un complemento indirecto, el acusativo es un complemento directo, y el vocativo se usa siempre para dirigirse directamente a alguien. Por ejemplo, cuando se canta el Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie es vocativo, es una exclamación, llamamos al Señor. Bien, entonces, esto es importante para que tú sepas buscar en este diccionario del Nuevo Testamento en griego. Veamos un poquito el ejemplo. Veamos. Aquí te presento el recurso de la Biblia Cleros. Mira qué importante es tener el acceso a la Biblia Cleros. Cuando tú entras a la Biblia Cleros, voy a salir por un momentito de la diapositiva que tengo para que te des cuenta tú cómo realmente nos sirve esta herramienta digital actual. Bien, entonces aquí te coloco, por ejemplo, en esta parte de acá, tienes el análisis que te he presentado en la foto, en la captura. Esto porque es importante. Si tú le das aquí arriba, donde está la flechita en rojo, le doy ahí, me aparece ahí la lectura continua del griego. Y si le vuelvo a dar, me aparece el análisis morfológico del versículo. Para ti que comienzas y no sabes declinar, te va a servir muchísimo esta herramienta. Por eso es importante esta herramienta digital para ti como laico. Bien. Entonces, una vez te fijas acá, y aquí es donde tú necesitas entrar ya, usar la Biblia Cleros. Entonces, vamos a entrar nuevamente a la diapositiva que estamos compartiendo. Bien, estábamos acá y decíamos lo siguiente. Decíamos, acá tenemos, por ejemplo, lo que te aparece del versículo 54 del capítulo 15 de 1 Corintios. Entonces, fíjate lo que voy a explicar. En negrita aparece el texto original, así como aparece en la carta a los Corintios. En rojo, ya ahí te analiza, te remite a la forma original que vas a encontrar en el diccionario. Lo aclaro así para que sepas. ¿Qué es lo que vas a encontrar tú en el diccionario? La letra roja. Ahí te dice, por ejemplo, dice aquí, conjunción, C de conjunción. Aquí dice, por ejemplo, un determinante, es un artículo. Después aquí te habla de que es un acusativo, un caso acusativo, que es un sustantivo. Aquí te dice también que es un acusativo, te dice que es básicamente una partícula de objeto directo. Aquí te dice, esto es importante, V, que es el verbo. Ya cuando eso tú te encuentras V, por ejemplo, encuentras V acá, de verbo, encuentras aquí abajo también verbo, encuentras otro verbo en esta parte de acá, que es katepose, eso es verbo. Ahí tú mismo ya sabes dónde hay verbo y dónde lo demás, donde no haya verbo, eso tú sí lo vas a encontrar en el diccionario. También lo vas a encontrar los verbos, pero sí es importante encontrar la forma en rojo. El rojo es de ese modo, la escritura en rojo te permite buscar en el diccionario. En el caso nuestro, vamos a fijarnos en dos términos. Nos vamos a fijar en afzarfian y, fíjate bien, dice así, azanafian. Es importante. Thanatos, por ejemplo, es muerte. Eso es importante. Ahora, azanafian ya va a tener su valor. Y lo otro también, afzarfian. Eso es importante decirlo. Cuando yo busco en el diccionario, aquí te hago dos capturas del diccionario, entonces aparece en esta parte de acá, voy a poner el cursor para que te fijes,
Aquí aparecen varios términos. ¿Dónde aparece esta palabra que estoy buscando acá? Aparece acá. Si te fijas, aparece igual que en rojo, aparece aquí. Dice azarcía, y aquí este denominativo, aquí separa, no pone un guión, sino un espacio, y ¿cómo se dice el genitivo? Azarcías. Eso ya está declinado. Entonces esto sería la incorruptibilidad, aquí dice que es más femenino, género femenino, que azarcía, dice la incorruptibilidad, así se traduce. Y después si yo busco ese otro término, que es atanafía, entonces lo busco acá, aquí colocamos y lo encontramos acá. Dice, atanafía significa inmortalidad. Entonces, ¿qué significa este verbo y este verbo? ¿Cómo se traduce? Uno es incorruptibilidad y el otro inmortalidad. Muy hermoso. Ya cuando uno lo capta, dice, cuando nosotros seamos revestidos de incorruptibilidad y de inmortalidad, así va a ir traduciendo San Pablo. Vaya, si te fijas, estamos pasando este recurso de acá, viendo la Biblia Cleros, en el análisis morfológico. Eso es importantísimo para ti que vas a pasar ahora de leer a traducir. Y después en el diccionario, cuando buscas la alfa, va a ir buscando en el diccionario hasta que encuentres los términos. Vas a encontrar estos cercanos y vas a encontrar, mira, los cercanos a este término. Por ejemplo, azarcía se parece a azartos, incorruptible, etc. En el caso de atanafía, mira el verbo, dice atanatizo, hacer inmortal, etc. Bien, ya con esto, ya tú puedes intentar hacer y buscar en el diccionario tú. Recuérdate, vas a encontrar siempre acá nominativo y genitivo. Acá está, ¿verdad? Este es el nominativo, este es el genitivo. Nominativo, genitivo. Y lo que aparece el artículo. En este caso dice es un sustantivo femenino. Son dos sustantivos femeninos. En este caso voy a aclararte para que sepas, esto está en acusativo, los dos casos. ¿Dónde dice acusativo? Aquí dice a, de acusativo, a. Acusativo femenino singular. Bien, con esto vamos a intentar ya cerrar este encuentro bonito y vamos a fijarnos en la última parte, que es la tarea que te quiero dejar. Voy a invitarte para que, usando el diccionario, traduzcas, empieza a traducir. Todo lo que aparece en negrito, así en oscuro, eso lo puedes traducir. Siempre recuérdate mi consejo, ve la Biblia Cleros, busca la forma en rojo y esa forma roja te remite al significado. Todas estas palabras se encuentran ahí en el diccionario. Lo que aparece en azul, te lo he puesto así, eso son verbos, eso no es el momento todavía para traducir. Puedes buscar si quieres la forma original, si quieres en su momento original, ya después sería en un segundo, diríamos, curso bíblico, vamos a hacerlo para solo fijarnos en los verbos. Nuestro objetivo en este primer curso de griego bíblico es llegar a los sustantivos declinables, sustantivos, adjetivos, artículos. Ya en un segundo momento pasaremos a los verbos. Queremos que leas con cierta soltura normal y después que seas capaz de traducir y saber cómo traducir, porque ese es el misterio. Cuando tú ya entras a esto, ya descubres el mar. Y lo más importante, vas a descubrir el idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento. Bien, para cerrar entonces, vamos a rematar siempre con el Patergemón. En tono matu patros, kaitu hiu, kaitu hagio neumatos, amén. Patergemón, oentoi suranois, hagiaceto to nomasu, el ceto hevasileyasu, geneceto to celemasu, osen urano calle pigues. Ton arton gemón, ton epiyusium dos gemin semeron, kaya fes gemin, tao felemata gemón, joskai gemeis afecamen, tois ofeletais gemón, caimei senenques gemas, peiras mon, ala rusa y gemas, apotu poneru,
Amén. Bien, te invito para que con estos 3 momentos básicos, obviamente, para un laico que necesita una herramienta para entrar al griego, creo yo que con eso ya te puedes manejar. Dios mediante, en el siguiente encuentro virtual, vamos a encontrarnos ya con, vamos a ver, a traducir. Ya nos vamos a ir fijando, vamos a declinar primero y después a traducir. Vamos a ver los sustantivos, adjetivos y pronombres que son tan importantes en el griego bíblico. Ven, Dios Espíritu Santo, ven a enjugar nuestro llanto. El alma quiere gozar las alegrías del cielo. Ven, fuente de vida y consuelo.